Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre las ediciones de las partituras. Eso es algo que es importante, bastante importante, y yo siento que hay muchas personas que simplemente no les prestan demasiada atención a eso. Entonces quiero tocar el tema y hablar un poco sobre las versiones. Cuando vamos a elegir una pieza que queremos tocar, vamos a tener que elegir qué versión de partitura queremos tocar. La mayoría de las veces encontramos las piezas pues o piratas o las bajamos en internet o el profesor nos las da la partitura o nos da una copia, pero es importante también tener un poquito más de conocimiento de dónde viene eso, de quién hace eso y por qué y cuál es la diferencia entre una partitura y otra. Voy a comenzar hablando primero que nada de lo que son las ediciones. Entonces la famosa edición, tipo de partituras más famosas, digamos que son las Urtext. Las Urtext son partituras que son prácticamente copias escritas en computadora de las partituras originales. Si el compositor escribió a mano toda la partitura y esa compañía, esa empresa, lo que sea, porque hay diferentes que vamos a hablar, lo que hace es agarrar esa partitura original y la pasa a digital. Y mantiene todas las dinámicas, todos los arcos, todos los dedos. Si están escritos dedos, los escribe. Si no están escritos, no pone dedos. Y todo está escrito exactamente igual que como está la partitura original. En muchos casos, esas partituras son bastante útiles de tocar. Las versiones Urtext son especialmente buenas para todas las personas que están estudiando y quieren en parte hacer un poquito de análisis de lo que estaba haciendo, de lo que escribió el compositor, o quieren tener su propia perspectiva de cómo tocar la pieza. Hay otras partituras que no tienen tanto eso, como por ejemplo vamos a saltar a lo que se llama la Performing Edition. Performing Edition son las edición de ejecución. Son partituras que son como las Urtext, pero tienen muchísimas más indicaciones de cómo la gente está ahorita, hoy, tocando eso. Entonces, si el compositor escribió arcos, o escribió dedos, o escribió quiero que sea tocado en esta cuerda, o quiero que sea esto más rápido, o quiero que sea esto a esta velocidad de metrónomo, o lo que sea, pero la versión de ejecución o performance tiene realmente todo escrito, lo que realmente como la gente toca eso, porque muchas veces el compositor escribe cosas, pero resulta que la gente no las toca como las pretendió el compositor, y eso es completamente normal. Eso no es una cosa que sea rara. En algunas piezas esa es muy buena edición. Y otras que tenemos son las ediciones críticas, que son como las Urtext, pero tienen una parte, tienen texto. Se escribe, por lo menos en la partitura, se explica por qué razón se decidió escribir este arco acá, por qué razón se decidió escribir estos dedos acá, porque puede que la partitura original no sea clara, como por ejemplo las suites de Bach, es una completo suites de Bach para violonchelo. Hay muchas cosas que son confusas, entonces la versión aclara todos esos detalles. También tenemos lo que son arreglos. Los arreglos son prácticamente cuando está escrito la partitura en otro instrumento. Entonces, arreglo para otros instrumentos. Escrito para trompeta, tocado en saxofón. Escrito para cello, tocado en tuba. Y entonces hacen un arreglo para el instrumento porque hay cosas, limitaciones del instrumento que no se pueden hacer. Entonces hay que tocarlas con la versión original. Tengan muy en cuenta que no estén tocando versiones. Si ustedes están tocando una versión, procúrense que no sea una transcripción de otro instrumento, sino que sea la versión para su instrumento. Hay unas versiones que son ediciones históricas. Esas son más difíciles de encontrar, pero también salen escritos y en el texto está explicado por qué se tomaron las decisiones, por qué se cambiaron ciertas cosas en la partitura y históricamente. Entonces hay unas personas que son musicólogos, que llevan toda la vida estudiando y eso indican que es cómo se debe tocar la pieza históricamente correcta. Tenemos lo que se llaman los facimilos o los manuscritos, como le digo yo, que son las partituras escritas a mano. Y esos son horriblemente malos de leer, horribles. Pero hay personas que simplemente son súper apegadas a la parte del original. Y hay personas que tienen las partituras originales, no las originales, la copia del original. Y eso es como tener una versión Urtext, pero escrita completamente a mano por el compositor. Y en ciertos casos es bastante agradable y cómodo de leer, y en ciertos casos es absolutamente un desastre y terrible porque eso es ilegible. Por ejemplo, los 24 caprichos de Paganini escritos en la versión original a mano, eso no los lee nadie. Y por último tenemos lo que son las versiones populares. Las versiones populares no se las recomiendo, a menos que sea un niño o una persona que no toca el instrumento y quiera aprender a tocar una pieza que no es escrita realmente de esa forma.
Son versiones como que simplificadas de las piezas. Aquí en esta página, que es una página de esta empresa que se llama Berenreiter. Eso es una empresa alemana que se especializa en hacer urtext de las partituras. También tiene Performance Edition y también tiene de todo, pero son muy grandes haciendo urtext. Y cuando vemos, por ejemplo, las suites para violonchelo, entonces podemos encontrar diferentes versiones de las suites. Todo esto son diferentes versiones. Y esas ni siquiera son las versiones que las personas tocan normalmente. Son versiones que solamente esa empresa tiene. Entonces si nos ponemos a ver rápidamente las versiones que existe la primera versión, que por ejemplo es la que está aquí arriba, que es una versión Urtext, pero con Performing Edition. Y es tapa blanda. Ahí tienes toda la información que necesitas. Esa versión vale 27 euros y traeré todas las indicaciones para poder ser ejecutado. Y en cambio, por ejemplo, si vamos a otra que está más abajo, es una versión diferente. Son versiones diferentes. Entonces ahí es donde comienza la decisión y también el precio. ¡Auch! Mira ese precio. 76 euros. Y seguimos bajando y todas tienen precios diferentes. Y si nos ponemos ahora acá, esta cosa de 460 euros, esa versión, por ejemplo, no solo es una versión, sino son varias versiones. La versión histórica, la versión de analítica, la versión de original, Urtext, escritas todas compiladas en un solo libro. Por eso es que es tan caro. Vamos a ver otro ejemplo que sería el concierto para violín de Sibelius. Y una de las versiones que tiene para violín y orquesta. La versión original tiene 3 versiones. Estas 2 versiones prácticamente es la misma, pero una tiene la partitura y otra no. 4 versiones. Y la versión de violín y piano no es la misma. Son otras personas que han hecho el arreglo. Eso es súper importante tomarlo en cuenta. La parte de violín que van a encontrar en la parte de la orquesta no es la misma parte de violín que van a encontrar en la parte del violín con acompañamiento de piano. Voy a poner otro ejemplo. Cuando yo toqué Brahms, la sonata para Brahms en mi menor en la universidad, yo tuve súper grandes dificultades en encontrar una versión. Y voy a mostrar por qué. Cuando uno entra a esta página de IMSLP, que es la librería virtual, aparecen un montón de versiones. Y estas versiones de las partituras no se tocan. Estas versiones no se tocan. Son versiones, esta cosa que dice primera edición. No es Urtext, no es nada. Estas son versiones que son editadas en su momento, pero ya no se tocan. Puede que tengan 100 años o más tiempo. Entonces las personas simplemente ya no se tocan y las personas buscan una versión Urtext o una Performance Edition para poder tocar la pieza. Vemos la siguiente que también dice, esta fue publicada después de la primera, pero también es una versión que nadie hay que ver. Y si la abrimos, eso es absolutamente horrible de leer. Mira eso. Tiene una marca en el medio, está todo en blanco. Nos pareciera que tuviera lepra. No sé. No lean eso, es un desastre. Y si seguimos bajando, también tenemos otra que es primera edición también, que tenemos esta versión primera sonata para violonchelo y otra versión un poquito posterior. Y esta versión tampoco nadie la toca. Si seguimos bajando, entonces ya encontramos unas versiones que ya por lo menos la gente toca, que es esta versión que está acá. Y es la primera que encontramos, es la Schirmer Library. Esa versión la utilizan bastante. Y después si seguimos bajando, tenemos la versión de Hugo Becker, que es acá, que eso tampoco se toca, y las versiones que están acá, Han Gill y etcétera. Versión de Julius Glengel, versión de Manzoni. Vamos a abrir un poquito las partituras, vamos a ver la diferencia entre las partituras, porque es donde se pone un poquito interesante. Cuando abrimos una de las versiones y abrimos esto, nos conseguimos con varios problemas. Primero, bueno, no solo la calidad de la partitura, que está completamente sucia, sino también es completamente tocable. Es una pieza que para esa persona era cómoda de tocar y escribió sus dedos aquí en la partitura y simplemente la escanea y la sube a internet. Y si no ponemos a ver, esta versión no tiene piano, así, es una versión sola sin piano. Si nos ponemos a ver esta otra versión, que es editada por Orfeo Manzoni, vamos a encontrar muchísimas más dedos, muchísimas más cosas de información de qué es lo que tiene que tocarse. Y ustedes dirán como que bueno, pues no es una buena versión. Sí, pero tampoco nadie toca esta versión. Si buscamos esta otra versión, que es una versión con piano, editada por el doctor Joseph Genbecker Sugainknet, otra versión de piano, y no tiene la reducción y no tiene la parte de violonchelo.
Entonces nos encontramos con otro problema más. Encontramos, por ejemplo, esta versión que dice Hugo Becker y Carl Friedberg editaron la partitura. Entonces vemos acá y sale revisada por ellos dos y sale escrita la partitura. Schirmer es una buena versión. Tenemos la versión del piano y abajo tenemos la versión del violonchelo. Ahora, cuando vamos a elegir una edición, hay una cosa que es más importante que todo eso. Lo más importante es que ustedes tienen que preguntarle a su profesor qué versión tocar. Y el profesor tiene que proveer la versión que quiere que ustedes toquen. Eso es elemental. Ustedes no pueden tocar una versión que no es la que el profesor quiere que ustedes toquen. Ok, si buscamos una partitura, entonces les recomiendo, por ejemplo, Berenreiter. Y esta es la versión de las 6 suites de Bach de Berenreiter. Ahí está. Otro tipo de edición que recomiendo es Henle. Y ya tiene el sello. Las versiones que recomiendo obviamente son Berenreiter, recomendada. Henle, recomendada, las que les mostré. Peters Edition, Schott, Breitkopf-Hertel. Esas versiones son extremadamente importantes que ustedes tomen en cuenta porque cuando ustedes están preparándose para tocar un repertorio, cualquier repertorio que sea, ustedes tienen que utilizar la versión correcta, porque si no están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo porque la cantidad de indicaciones que están escritas en la partitura que ustedes tienen que seguir, tienen que ser de acuerdo a la forma como se ejecuta en público la pieza. Si ustedes están tocando algo que no es la forma como se toca la pieza, entonces están perdiendo el tiempo, están haciendo algo que no es. Por esa razón, el profesor tiene que proveer la partitura, no tiene que ser original, pero que sea una copia, pero el profesor normalmente tiene acceso. Si ustedes necesitan partitura, me escriben a mí y yo les busco la partitura y se las puedo encontrar. No tengo ningún problema. No siquiera tienen que ser originales. No tienen que pagar 400 euros por la partitura. Pero van a ser versiones que se tocan. Pues son versiones que ustedes deberían tener los originales si pueden, o por lo menos tener copias de las ejecuciones que realmente ustedes tocan. Por esa razón les recomiendo absolutamente que encuentren la versión correcta de la edición que ustedes están queriendo tocar. Y en capítulos más adelante voy a explicar la importancia de los detalles que aparecen en las ediciones en cuanto a arcos, en cuanto a dedos, en cuanto a etcétera, y por qué razón tienen que elegir la versión correcta. Así que eso es todo por hoy. Espero que haya sido bastante utilidad y nos vemos más adelante. Gracias. Chao.